Espero que no se escuche lo que está lloviendo como los dioses, pero vamos a comenzar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo. ¿Se acuerdan que cuando traje las reseñas de estos audiorelatos o audiolibros que había escuchado hace unos cuantos meses? Dije que iba a ser como una especie de bloque de video resumiendo, contando más o menos como una especie de balance los relatos que había escuchado en cierto mes. No hice el de agosto ni tampoco hice el de septiembre, así que hoy les voy a traer los dos juntos. Y a partir de noviembre traería el mes de octubre, que sorprendentemente me han salido relatos de misterio y terror. Así que vamos con este balance de agosto y septiembre. Ya. Comenzando con el mes de agosto, leí 15 relatos. Entre ellos están La Hermandad Oscura de August Derleth, y para mí este audiorelato, que es de este escritor, que supuestamente es admirador de Lovecraft, publicó una especie de relato inspirado en la persona de Lovecraft y Edgar Allan Poe. Así que básicamente es un fanfiction donde se hace un insert de Lovecraft como protagonista y Edgar Allan Poe como antagonista. Ahora, es un relato de ciencia ficción muy interesante, del que habla que cierto personaje, que sería Edgar Allan Poe o su equivalente, se encuentra con un joven Lovecraft mucho más sociable de lo que era. Se encuentra con este estudiante Lovecraft y entablan una cierta relación y algo pasa. ¿Ya? Esta cuestión media extraña, media tránfuga de ciertas entes que quieren apoderarse del mundo, básicamente. Entonces, no les digo mucho para que lo busquen, lo lean o lo escuchen. El siguiente relato es La señora Lund, de Hugh Walpole, que trata sobre un visitante que visita a un pariente, básicamente, a un amigo en su mansión. Sí, es una historia victoriana, pero nuestro protagonista se encuentra con la sorpresa que una mujer, básicamente, está atormentando a su anfitrión. Y él sabe que es un ente que no es de este mundo, pero no sabe quién es hasta el mero final, y yo no voy a decir más. Es una historia bastante corta, bastante interesante, con un fantasma bastante vengativo para ser cierto, pero bastante ameno de escuchar, así que lo recomiendo. El siguiente cuento es de Edgar Allan Poe y se llama El silencio. Y este cuento es como surrealista, es bastante surrealista para mi parecer, porque es como que te pusieran una escena, como estos cortos animados en la que las cosas se mueven y las cosas no parecen pasar, y estas cuestiones medias extrañas que ya lleva de por sí el surrealismo. Así que es como que muy visual y no te cuenta la gran cosa, pero es como que una especie de oda a lo visual, a estas cosas de que pasan y no pasan. Así que es como bastante experimental. No sé qué pensaba Poe al escribirlo, pero me parece muy bueno como para escucharlo, porque para leerlo creo que sería un poquito aburrido. El siguiente libro es La posesión, de Emilia Pardo Bazán. A mí me gusta mucho cómo escribía esta señora del siglo XIX de española, que traía estos cuentos macabros bastante interesantes. Por ejemplo, en el que te da a entender que la persona que está en esta situación de posesión no es que no quiera sacarse la cosa que tiene dentro, sino que ella lo quiere tener, a pesar de la contradicción que es todo eso. Así que con eso les digo todo. Veamos qué tal les parece. Luego viene este cuento de Miquel Santiago, que es Uno entre un millón. Y es un cuento que no parece la gran cosa, sino una especie de cuento de que se perdió alguien en el bosque, pero luego al final te da un giro que puede tratarse de alguna otra cosa peor, pero obviamente el protagonista no lo sabe, y solo nosotros lo sabemos y nos quedamos como que... Entonces es bastante interesante cómo está escrito, me gustó bastante, sobre todo por ese final.
no me lo esperaba, así que les recomiendo mucho. El siguiente cuento es de Andrés Quintero Tocancipá y se llama El pueblo más limpio de la tierra. Y ese es un cuento como también de ciencia ficción o tal vez de fantasía, en la que un pueblo tiene este título del pueblo más limpio de la tierra, pero no necesariamente por ser el más limpio es que pasen cosas buenas todo el tiempo, ¿no? Da a entender que pasaron cosas malísimas, pero que en apariencia todo está bien, así que es un cuento bastante interesante, bastante extraño o muy bueno, les recomiendo también ese. El otro cuento es bastante perturbador, es de Coquín Artero, se llama Cine de Barrio y es como una especie de cuento que nos recuerda mucho a estas historias tipo sin explicación, como creepypastas, en la que algo como este tipo de material perdido y o maldito, en la que se proyectan ciertas cosas y que la gente enloquece solo por verlas. Entonces es como que bastante extraño y muy perturbador. Si es que les gusta eso, yo se los recomiendo, si no, preferible no ni se acerquen a este libro. El siguiente libro es otra vez de la maestra Emilia Pardo Bazán, en la que el título del cuento se llama El talismán y nos habla de las casualidades o de las coincidencias, pero como mi buena Yuko de Ex-Holic y Slash Tsubasa Chronicles dice, en este mundo no existen las coincidencias, solo lo inevitable, este cuento refleja justamente eso, o sea, ¿es una coincidencia o simplemente fue lo inevitable? En la que estas acciones que pasan en el cuento, que no les voy a decir, ocurren. Y es como que las personas tendemos a echarnos la culpa por estas coincidencias o inevitabilidades que obviamente no podemos evitar, por así decirlo. El siguiente es un cuento de niños, que el maestro Charles Perrault con su famoso gato con botas. Y hay tantas versiones del gato con botas. A mí me encanta la versión básica, que es la de Charles Perrault, pero si la tuviera que comparar con su homónoma italiana, diría que la italiana es mucho más sangrienta de lo que se espera. Ya de por sí los cuentos italianos son más sangrientos de lo que se esperan. ¿Han visto El cuento de cuentos? Es una muy buena película. El libro homónimo es como que de donde se basaron algunos cuentos que salen en esa película y está lleno de sangre y muchas cosas. Pero el cuento de Charles Perrault creo que es el cuento típico que nos han contado a todos alguna vez en la vida. Es el muchacho que tiene de herencia un gato. Entre por mí es que bueno que le hayan dejado al gato, porque pobre animal, solito no vale. Y el gato resultó ser más pilas que su amo. Y como una especie de mayordomo, el gato se encuentra a dejarle en buena posición a su amo para que luego él disfrutar de su holgada vida. Así que bien por el gato. El siguiente cuento es un cuento de vampiros, por así decirlo, que se llama El Conde Magnus y es del autor M. R. James. Este cuento no, en ningún momento aparece el vampiro, pero esta historia misteriosa que está alrededor de esta figura vampiresca es lo que lleva a nuestro protagonista a indagar más y indagamos junto con él y nos preguntamos qué onda con esta vaina. En el pueblo nadie te dice nada, está viendo documentos, está viendo cosas y a la final no sabemos qué mismo y el mero final es una obra de arte. Me encantó, es muy bueno. Yo se los recomiendo a quienes les encantan estas historias de vampiros. El siguiente cuento es La Sal de Hans Christian Andersen. Este cuento tiene un poco de tinte como religioso, como de moraleja, porque habla de un muchacho que lo desprecian o lo infravaloran, pero resulta ser uno de los personajes más inteligentes de la obra y cómo su inteligencia lo lleva a meterse en problemas y obviamente luego sale ganando. Pero la cuestión es esa, es que es como una especie de moraleja de no juzgar a las personas, pero es muy bonito, es cortito, es como que para los niños, amigable. Ahora escuché no un cuento, sino un poema, y se llama El vampiro. Y este poema de la autora Delmira Agustini nos habla de la otra perspectiva de lo que ella tronó. Acaba de caer un trueno, ¿si vieron? Habla sobre lo que siente el vampiro, pero no en el sentido del vampiro
frío y egoísta que todo el mundo conoce, tipo Drácula, sino habla de la parte humana que queda en el vampiro, de cómo éste tuvo que ceder a su humanidad, o sea, ocultar su humanidad y volverse este monstruo, y cómo este humano todavía está viendo las atrocidades que está haciendo con sus propias manos. Y es bastante lindo, tierno e interesante, así que yo se los recomiendo. El otro cuento igual es de Hans Christian Andersen, que se llama El compañero de viaje. Y es un cuento, el típico cuento de... Creo que debe haber alguna clasificación, y yo creo que la hay, pero en inglés, creo, me parece, que es una clasificación de cuentos que entran en ciertas categorías, los cuentos estos folclóricos y de hadas. Y entonces, en esta es el típico persona que hace el bien mientras va en el camino, y algunas personas con las que se encuentra en el camino hacen el bien por el bien. Entonces, trata de este muchacho que sale al mundo después de que la muerte de su padre y hace ciertos actos de bien a ciertas personas, a ciertas causas, y obviamente luego se encuentra con una persona que le ayudará a ganar un bien mayor. Entonces, es un cuento bastante ameno, bastante bonito, bastante básico, pero creo que obvio, porque yo obviamente lo escuché siendo adulta, pero cuando eso es un niño, tú no sabes lo que va a pasar, y creo que es perfecto para los más pequeños, porque yo creo que los cuentos de hadas son básicos. Acá hay otro rayo, y ahora mismo trueno otra vez. Podría ser que es un buen cuento como para una especie de moraleja de haz el bien y te darán el bien, básicamente. Luego, otro cuento de Hans Christian Andersen. Estamos con este mes con mucho de Hans Christian Andersen. Bueno, se llama El Lino. Y me encantan estos cuentos que no tienen protagonistas humanos. Este cuento lo protagoniza una planta de lino, la que es prácticamente, es un ser pensante, en la que relata cómo es el proceso desde que está en el campo hasta que lo procesan, lo hacen hilo, lo tejen y hace una prenda, y cómo esa prenda es heredada por muchas personas y cómo la visten esas personas, y finalmente es desechada o convertida en trapo. Entonces, como que una especie de Hans Christian Andersen nos traen este valor a las cosas materiales. Es como que todas las cosas tienen un alma, y que por ende, a pesar de que son cosas, tenemos que tratarlas bien y no dañarlas ni perjudicarlas, porque por algo las compramos, ¿no? Bueno, y por último, no es un cuento per se, ni un relato, ni un poema, es una leyenda española que no tiene autor, pero que trata sobre un caballero de bronce, y cómo un rey evitó una masacre a su pueblo, una invasión, y cómo también evita la destrucción de todo su gobierno o de sus súbditos mediante la ayuda de un hechicero y una especie de figura de bronce mágica. Entonces, es una leyenda española, me parece que de Granada. Entonces, es bastante interesante porque por lo general nunca he escuchado una leyenda española, pero pues se ve, no difiere mucho de las leyendas que tenemos aquí en Ecuador tampoco, así que... Y con eso terminamos el balance de agosto. Ahora les voy a traer el balance de septiembre. En septiembre escuché 13 cuentos. Bueno, 13 cuentos, 13 relatos, lo mismo. Ya, el primero lo escuché en italiano porque gracias al Duolingo en teoría hablo italiano, pero obviamente tengo que seguir practicando. Así que trato de escuchar cosas en italiano para que mi oído se acostumbre y seguir practicando, a pesar de que no tengo un certificado formal, y que seguramente si voy a un instituto de italiano me pondrán en el A1, es lo más seguro. En este caso, el audio fue del autor Bram Stoker, del mismo autor de Drácula, un cuento que se llama La casa del juez, la casa del judice. Y en esta cuestión se trata de una casa encantada en la que un estudiante, para poder estudiar tranquilo sus materias, sale de su cuartito de la ciudad y alquila una casa para pasar el verano y seguir estudiando. Ahora, la cuestión es que la casa está encantada y vemos como toda la gente le advierte que no vaya a esa casa, que hay otras casas vacías que puede alquilar, pero no, el estudiante que en esa, que no existen los fantasmas, bla, 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 bla. O sea, pan, así todo el pueblo te dice que no vayas a la casa, por algo ha de ser. Pero bueno, la cuestión es que este estudiante es torturado por el fantasma del ex dueño de la casa, y al final da a entender que el fantasma logró lo que quería.
No les voy a decir exactamente en qué, porque el chiste es que lo busquen y lo lean o lo escuchen, no en italiano, pero en español o en inglés, dependiendo de lo que lean. Y cómo este estudiante va sucumbiendo ante la desesperación, el miedo y, bueno, todo eso. Entonces, un cuento muy bueno, pero obviamente como no soy todavía proficiente en italiano, para mí no fue la gran cosa, tal vez porque no entendí mucho de las palabras, pero entendí el concepto y el contexto, que es poquito a poquito. Va a tronar otra vez. Después de Hans Christian Andersen viene este cuento que se llama Al extremo del mar, y es como una especie de cuento religioso en la que el protagonista o los protagonistas se encuentran con la buena providencia de Dios y como nos da a entender que Dios siempre está con nosotros, como debe de ser, dependiendo de la fe que ustedes tienen, claro, obviamente. Pero es como que una especie de cuento de raro, porque yo jamás había escuchado de Hans Christian Andersen ese tipo de cuentos. Por lo general, Hans Christian Andersen, de lo que yo me acuerdo, porque leí hace algún tiempo la mayoría de sus cuentos, no topa mucho el tema de Dios y de la religión, al menos en los cuentos que he leído, pero sí topa temas como esta espiritualidad o del efecto de conseguir lo que se quería o de encontrar lo que se buscaba, pero no necesariamente con la intervención divina. Entonces es bastante interesante, pero es más como una especie de relajación, como que creo que Hans Christian Andersen lo escribió para él mismo, para como afirmar de que Dios está contigo y bueno, eso básicamente. Pero es un cuento muy bonito que yo creo que si es que en algún punto están mal y tienen necesidad de saber que están con alguien, pueden leerlo y sentirse bastante bien. El tercero es un poema de John Keats que se llama Lamia. Y este cuento hace referencia, volviendo al tema de la religión, a la serpiente que tentó a Eva y cómo este acto condena tanto a Eva como a la serpiente durante toda la eternidad. Entonces es como que una especie de poema que no maldice, sino que intenta entender qué es lo que pasó con estos dos personajes. Entonces, bastante interesante y bastante suave en el tema que se toca. El siguiente cuento o relato, porque ya es un poquito más largo, que me pareció muy interesante, es de Robles de Mar, se llama Robles de Mar, y es del autor George Saunders. Y este cuento es como una especie de cuento futurista en la que la humanidad está decadente, podría decirse, es como que muy moderno, muy como realismo muy sucio, pero tal vez un futurismo muy sucio, en la que el protagonista es un trabajador sexual y sus hermanas son unas vagas que ni siquiera cobran la pensión pensión alimenticia de sus hijos y están llenas de hijos y no estudiaron y con las justas saben leer y escribir y pasan todo el día viendo televisión, supuestamente cuidando a los hijos, ¿no? Y viven los tres a expensas de una tía. Y esta tía con la santa paciencia, como tienen todas las tías, en cuidarles a los hijos. Y da a entender que ella se hace cargo de estos tres adultos, en teoría funcionales, porque su madre se volvió a casar y el padrastro no quiere hacerse cargo de los adultos. Entonces, como que es una especie de cuento, como les digo, realista, pero porque una especie de cadencia, pero también, o no sé si es que es apocalíptico, porque te da a entender que la sociedad está, pero bastante mal y bastante pervertida o alguna cosa así. Pero la tía se muere, y esa es la primera primicia, se muere y regresa. Y a lo que regresa decide no voy a irme hasta no haber disfrutado de la vida. Y las hermanas y el protagonista se quedan como, o sea, se quedan como, ¿qué demonios? Yo también me quedé como, ¿qué quiere señora? ¿Por qué no dijo nada? O sea, es como que te da a entender que o sea, su vida haciendo el bien, entre comillas, totalmente desperdiciada por unos malagradecidos, bueno, entre comillas,
y todo el mundo se queda como que, y el cuento habla de muchas cosas más, bastante interesantes, bastante tensas. Yo creo que es para más adultos porque ya les digo, es como que el ambiente que toca el relato es como que bastante extraño, bastante perverso, así que, pero es muy buen cuento. Así que yo los recomiendo que lo usen. El siguiente cuento es otro cuento es de Clark Aston Smith, cita en Avalanche, bueno, cita en Avalanche, o Aviron, bueno, Avironye, en la que es un cuento de vampiros, pero en la que es como cuando tú llegas a una casa pidiendo auxilio y empiezas a darte cuenta que no debiste haberte metido en esa casa y empieza a querer huir de ese lugar. Ya, eso básicamente, el protagonista es un juglar que tiene una cita con su enamorada, a escondidas del padre, obviamente, y ellos deciden encontrarse en un punto específico del bosque, pero al adentrarse al bosque por ciertos motivos, se da cuenta que ya no está en el mismo punto donde estaba y que encuentra esta mansión que sería su única salvación para no morir asaltado o devorado por lobos. Y cuando llega, no solo se encuentra con que su enamorada también está ahí, sino que la situación está muy grave. Están atrapados en una casa del mal, básicamente, y tratan de sobrevivir lo que más puedan y tratan de destruir lo que sea que esté pasando. Así que es un cuento bastante fantasioso y como que no es la gran historia, la gran cosa, pero sí es bastante interesante en el tema de que se toma esta supervivencia como la máxima expresión, básicamente. Entonces, cortito, interesante, como para un buen rato, pero como les digo, no es la gran historia. Luego, el siguiente cuento es un cuento aparentemente extraído de Las Mil y Una Noches, porque no tiene autor, y es la historia del detestable barbero. Y este cuento no me gustó mucho porque es como una especie de caja china, o sea, es un cuento dentro de un cuento dentro de un cuento. Y la cuestión es que a mí no me pareció la gran cosa, porque como dije, es un cuento, pero el primer cuento, es el que cuenta todo, y luego dentro de ese cuento hay otro cuento, y ese cuento es de otro cuento, y el último, o sea, el cuento del centro, el que en teoría nos cuentan al inicio, no tiene final. Entonces es como que... Y... Y... Así que... Por eso digo, no me gustó mucho y es como que por eso creo que el título es el cuento de la historia del detestable barbero, porque... Y el final, mana, y el final, creo que los que se quedaron escuchando ese cuento y luego los que escucharon lo que escucharon el cuento, también se quedaron como, ¿qué demonios? El siguiente cuento es de Isabel Allende, o Allende, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es Una noche de Egipto. Y yo no he leído ni he escuchado nada de Isabel Allende, no leí La Casa de los Espíritus, ni Paula, ni ninguna de esas cosas. Pero este cuento es como que un cuento de terror, creo yo, con lo Mariana Enríquez, en la que la protagonista de este cuento relata una experiencia un poco aterradora en su visita a Egipto, en la que por hacerse la extrovertida, eh, llega a una casa que la invitaron a una persona que recién conoce, ya dice, ya de por sí, ya las alertas debieron haberle dicho algo, y la tratan bien, le hablan de cosas, como no entiende mucho el idioma, es como que solo se entienden con la persona que la trajo, y ya de por sí es otras alertas, es como que le hablan de matrimonio o alguna cosa así, porque le muestran una ajuar, pero da a entender de que ella tal vez no salga de la casa. Y eso es lo aterrador, es como que bastante incómodo, bastante creepy. Y ya de por sí tú que lo escuchas, ya te está diciendo como que panas sal de ahí, ¿por qué te fuiste? O sea, ¿por qué dijiste que sí? ¿Por qué no pudiste simplemente decir, sabe que tengo un compromiso, no gracias, o alguna cosa así? O tal vez nosotros estamos exagerando, en realidad son buenas gentes que solamente intentan hacerle pasear, divertirse, todo eso, pero es que es como que incómoda y no digo que está mal, pero es como que perturbante, es como que terrorífico en ese sentido. Así que es un buen cuento, lo recomiendo bastante. El siguiente relato es de un francés que se llama Billard de Lis Ladame. No sé si es que pronuncie bien su nombre.
Se llama La Esperanza. Y este cuento yo ya lo había leído como 3 veces ya. Es un cuento como que de fantasía histórica más o menos, en la que un judío está atrapado en la cárcel de la Inquisición y por algún motivo, en una noche antes de su ejecución, encuentra la puerta abierta. Ese es el cuento, básicamente. Ustedes ya sabrán lo que va a pasar con esta persona. Él va a intentar, pero al final del libro y durante todo el trayecto, más bien dicho, durante todo el trayecto de esta persona en su odisea de intentar cumplir su sueño, nos llena de este sentimiento justamente de la esperanza, y al mero final nos lo quitan todo. Obviamente no les voy a decir cómo porque es un cuento corto, pero luego en esta última lectura me hace pensar que tal vez la puerta nunca estuvo abierta y era su esperanza la que le hizo soñar, entre comillas, esta odisea, esta aventura. Ahora, hay ciertos puntos en el relato que te harían pensar eso, si es que ya lo ves de esa forma. Así que la verdad no sabría cómo interpretar ahora este relato. Debería tal vez leer una cuarta vez, no sé. Los recomiendo mucho y yo creo que puedan tal vez llegar a incluso a una conclusión mucho más distinta de la que yo dije. Otro cuento, el que sigue, es o también sacado de Las Mil y Una Noches, porque no tiene autor, se llama El saco con monedas de oro. Y es básicamente una especie de, ¿cómo les digo? Es el protagonista encarga dentro de una ánfora, un barril de aceitunas, unos cuantos sacos de dinero, porque se va a peregrinar a la Meca. Entonces, la quien encargó descubre que hay ese dinero, lo gasta todo, y para hacerse el vivo, él decide fingir que solamente, como le dijeron que había solo aceitunas, él decide poner aceitunas. La cuestión es que esto escala a un punto más legal y no es como que fallan a favor del malvado, pero este caso luego es pasado a otro punto más alto en la jerarquía musulmana, de leyes me refiero. Y esta persona está tratando de pensar exactamente de qué trata este problema mientras pasea, cuando obviamente, y me imagino que estos casos son tratados como chismes en el pueblo, en la ciudad en la que están. Y la respuesta correcta la da un niño, que se pone a jugar imaginando el caso y cómo él, siendo un juez, como al estilo del príncipe y el mendigo, en el que el mendigo fue un buen príncipe en las 24 horas que estuvo de príncipe, porque él jugaba a ser príncipe y se metió el papel de príncipe noble. Y este niño se metió el papel de un juez racional y lógico y pidió, no sé, opinión de expertos, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí es cuando este juez, Emiro, no me acuerdo qué título tenía, se da cuenta de que hasta un niño puede ver la verdad. Es como que te da la moraleja de que el razonamiento y la lógica no necesariamente es una cuestión de adultos, que un niño pequeño puede ser la responsable y puede pensar adecuadamente. Así que creo que es un cuento con una moraleja y una historia bastante más interesante. Ahora, el siguiente cuento es escrito por una mujer, se llama Kell Coleman y se llama Cirque Mécanique. Este cuento es de ciencia ficción, nos habla de un futuro en la que existe un circo totalmente mecánico, en la que los circenses son más que robots, como autónomas, o sea, son como que acuerdas, hacen simplemente lo que hacen y se regresan a su cajita, así básicamente, como una especie de marioneta sin hilos. La cuestión es que la maestra de ceremonias, que es la única que tiene inteligencia artificial, se da cuenta de que humanos ya no hay y que el circo siempre está vacío y que se llega a pensar en su conciencia, si es que tuviera conciencia artificial, ¿vale la pena todavía seguir haciendo el espectáculo? ¿Vale la pena recargarse las baterías cada vez para hacer un espectáculo que nadie va a ver? Entonces, estas cuestiones las responderán durante el trayecto del relato. Yo lo leí como 3 veces para poderlo entender, porque
bueno, lo escuché y ahí en la tercera ya caché exactamente lo que era que estaba pasando, pero es bastante fuerte e interesante y lo considero que de verdad deberían escucharlo y o leerlo. Ya vamos a los 3 últimos, no se preocupen. Ya, luego viene La sonrisa muerta de Frances Marion Crawford y este cuento es como que muy obvio para mí, fue para mí muy obvio, en la que es básicamente un hombre se lleva un secreto terrible a la tumba y no lo dijo ni aunque en su lecho de muerte estaba obligado a decirlo, porque si es que no lo hubiera hecho hubiera caído como que la desgracia, la familia, tipo desgracia, no sé, mi tipo 100 años de soledad, ya, algo así. Entonces, la cuestión es que el cuento relata cómo el hijo de esta persona que se llevó el secreto a la tumba se tortura todos los santos días intentando averiguar qué fue lo que quería decir su padre y a la final se arrepintió de decir, qué tiene que ver él con su novia, qué tiene que ver la casa, qué tiene que ver la sociedad al respecto de esta cosa que él no quiso decir, cómo esa tortura lo va atormentando, lo va consumiendo hasta que el final para mí era obvio, pero bueno, supongo que en el tiempo en que fue escrito fue una gran sorpresa, así que yo no voy a decir más, pero lo recomiendo bastante. Ahora, el siguiente cuento se llama El Fresno, es de un cuento que habla de una maldición en la que una persona fue injustamente asesinada o públicamente asesinada y cómo las personas que están habitando cierta casa mueren de manera repentina, sin mayor explicación. Entonces, el cuento no es la gran cosa, la verdad, porque ocurren cosas raras en el relato, pero la solución que le dan no es que me cautivó mucho, la verdad. Yo creo que deberían escucharlo para darme la razón o no darme la razón, pero el final me gustó bastante. O sea, ya cuando descubren qué es lo que estaba pasando y ya cuando encuentran el objeto maldito, entre comillas, me quedé como que bastante impresionante. Pero aún así el relato es como que un tanto aburridito, para mi gusto, obviamente. Y último cuento de septiembre es un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Un cuento de las montañas escabrosas. Y creo que Don Poe aquí se metió a alguna vaina porque esto es un cuento de ciencia ficción, es un cuento de paradojas. Es un cuento en la que una persona, como estas típicas historias de internet en la que una persona está caminando en el bosque y de pronto se encuentra en una época completamente distinta y luego regresa a su época, o tuvo un encuentro extraño de personas con ropa de otra época o alguna cosa así. Y Edgar Allan Poe hace exactamente eso con este personaje, lo manda a caminar a las montañas y se encuentra con una niebla y se encuentra en un lugar y en una época totalmente distintos. Participa en lo que sea que esté pasando ahí porque no entiende, solo tiene que regresar. Y cuando ya regresa se da cuenta que tal vez las personas que lo rodean no sea que lo rodean porque son trabajadores simplemente, sino que hay algo detrás de lo que acaba de pasar. Entonces es un cuento bastante interesante, bastante bien pensado, bien ejecutado, pero me queda la duda de qué. Entonces como que tengo que releerlo o reescucharlo para poderlo comprender en su totalidad, así que me quedé como que, wow. Y bueno, esos son los cuentos relatos audio cuentos que escuché durante el mes de septiembre y el mes de octubre y que han ayudado a aumentar mi reto lector, que ya en teoría terminé gracias a estos audio relatos y cuentos. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias por estar aquí en este video conmigo y ya nos veremos en la siguiente reseña.